Bien, muy buenos días. Darles la bienvenida a la sede del Tribunal Constitucional al hilo de la celebración de estas jornadas de concienciación en la accesibilidad web. También a las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos presencialmente en este acto, aunque sé que mayoritariamente pues estas jornadas se celebran de una forma online. Celebramos un día verdaderamente relevante, es el Día Mundial para promover la concienciación sobre la accesibilidad a la web, cuyo día de celebración fue ayer. Sin embargo, toda vez que era domingo, pues vamos a realizar las jornadas hoy lunes. La Constitución española de 1978 encomienda al Tribunal Constitucional, entre una pluralidad de agencias, una atribución verdaderamente significativa para lo que afecta a la ciudadanía. Me estoy refiriendo a la tutela y protección más generosa de los derechos y libertades fundamentales de las personas, a través fundamentalmente de ese instrumento subsidiario, pero cierto, que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Español. Los derechos fundamentales tienen en la Constitución española, como saben ustedes, una doble dimensión. De una parte, se protege un ámbito específico de tutela con carácter singular respecto de aquellas personas que entienden que han tenido alguno de sus derechos fundamentales violentados, habitualmente por intromisiones no tanto de particulares, sino por parte de los poderes públicos, pero además de esta faceta de naturaleza individual, los derechos y libertades fundamentales en los regímenes constitucionales, en los sistemas democráticos, son, como dice nuestra propia Constitución, fundamento del orden político y de la paz social. La dignidad de la persona y los derechos de todos, sin que pueda existir discriminación, es lo que dicen en un juego interrelacionado el artículo 10 y el artículo 14 de la Constitución, presiden de alguna forma lo que son las líneas maestras de construcción de nuestro régimen constitucional. Y nuestro régimen constitucional presta una especial atención no solamente a reconocer formalmente el principio de igualdad, sino de remover y promover aquellas actuaciones que de una forma o de otra hagan posible la instrumentalización efectiva del principio de igualdad. Nuestra Constitución tiene una mención expresa con una denominación desafortunada, que es la expresión disminuidos, que se encuentra recogido en el artículo 49 de la Constitución. Yo creo que los constituyentes del 78 eran conscientes de la importancia de esta protección, pero seguramente en aquel momento en que se aprueba la Constitución, han transcurrido 42 años, la terminología no se compadece con la que es la terminología actual. Tan es así que se lleva argumentando desde hace bastantes años que cuando se abra un proceso de reforma de la Constitución, bien con carácter extenso o bien con carácter específico, uno de los artículos que inexorablemente va a ser objeto de reforma va a ser este artículo 49, con una redacción más acomodada a los nuevos tiempos y más que satisfactoria que la que inició inicialmente de la expresión disminuida. El Tribunal Constitucional está comprometido en esta causa y en los últimos tiempos pues, ha puesto en marcha dos instrumentos específicos de implementación. En un primer término, ha sido la realización de una auditoría por parte del propio Tribunal Constitucional de cómo funciona en la práctica la accesibilidad a la página web, y luego estamos realizando también una campaña de sensibilización acerca de la utilización de la página web, ad íntegra, por parte de los usuarios que se encuentran en el Tribunal Constitucional, magistrados, letrados y personas de administración de servicios. Pues bien, en este segundo ámbito tendría cabida la realización de estas jornadas, que lo que viene a testimoniar es el compromiso, como no puede ser de otra forma, del Tribunal Constitucional en fomentar la efectiva aplicación del principio de igualdad, específicamente en la accesibilidad de esta web. Vamos a tener unas dos estupendas ponencias de personas solventes, competentes y sensibilizadas, y simplemente pues testimoniarles el agradecimiento a los que han tenido la gentileza de acompañarnos presencialmente en este acto. Agradecer también la presencia de la mayoría que están conectadas online, augurar, estoy absolutamente convencido, unas magníficas jornadas que van a correr a cargo pues, por las dos personas que de una forma o de otra llevan el liderazgo en esta materia, en esta casa, desde hace algún tiempo, por don Juan Carlos Duque, que como saben es el secretario general adjunto, y por el jefe de informática del Tribunal Constitucional, don Jesús Cano Carrillo. Y nada más, auspiciar los mejores éxitos y desearles pues, que tengamos unas jornadas, no tengo ninguna duda de que van a ser extraordinariamente fructíferas. Y damos con ello, pues por inauguradas las jornadas. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta jornada de concienciación en la accesibilidad web en el Tribunal Constitucional. Las funciones que la normativa en materia de encomienda al órgano encargado de la
que en este tribunal, la vía general, actividades de promoción en la accesibilidad. Justamente este objetivo hemos organizado durante estas jornadas para conmemorar el Día Mundial de Accesibilidad Web, que se celebra el tercer jueves del mes de mayo, entregado al día de hoy. Conscientes de que la accesibilidad web no es una materia exclusiva de los profesionales de ética y tecnologías de la información, deseamos sensible a todo el tribunal, a todo el personal constitucional, la necesidad de establecer procedimientos y buenas prácticas de las diferentes tareas y funciones en la tramitación procesal. La jornada de 3 ponencias va a ser a cargo de don Jesús, que es el responsable de ética del Tribunal Constitucional y que nos va a hablar del servicio de informática del Tribunal Constitucional ante el reto del derecho a la accesibilidad de los con diferentes capacidades. A continuación, nos complace contar con la colaboración de doña Sandra Sabroso Torres, que es la jefa del Observatorio de Accesibilidad Web de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La señora Sabroso Torres nos hablará sobre el Observatorio de Accesibilidad, objetivos e instrumentos de apoyo a las organizaciones. Y finalmente, también es un honor contar con la participación de Michelle Aymeric. Hemos contado con su presencia en diciembre cuando hemos celebrado también una sección de accesibilidad. Doña Michelle es consultora especialista en accesibilidad web y en este caso realizará un supuesto práctico buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional con las herramientas de uso para distintas actividades sensoriales. En este caso práctico, la señora Eric nos mostrará cómo las personas con diferentes capacidades visuales pueden navegar por el buscador de jurisprudencia que este tribunal ofrece a los ciudadanos en su página web. Y sin más preámbulos, te doy la palabra al primer ponente, don Jesús Cano Carrillo, con el ruego para un correcto desarrollo de las jornadas que los ponentes nos pegamos en la medida de lo posible al tiempo previsto de intervención. No obstante, unos minutos antes de concluir se les avisará. Tiene la palabra don Jesús Cano Carrillo. Gracias. Muchas gracias. Agradecer las palabras del señor presidente del tribunal, que simbolizan el alto compromiso que realmente tiene el tribunal con la accesibilidad de las personas con distintas capacidades. Desde el señor presidente a la alta dirección representada por la Secretaría General, la instrucción que nos dan a los servicios técnicos es no solo cumplir con la normativa, sino además ser, en la medida de lo posible, excelentes. Y con ese propósito hemos trabajado fundamentalmente cumpliendo el día 1 de octubre de 2020 con lo requerido por el Real Decreto 1112-2018 y además el año pasado iniciamos un proyecto de auditoría de la accesibilidad web en el tribunal y este año estamos incursos a día de hoy en la ejecución para solucionar todos los problemas que pudiéramos tener en temas de accesibilidad. Yo he preparado una breve, espero que sea breve, presentación para ajustarme al tiempo. Iré dando un repaso a lo que ha sido un poco el trabajo técnico en el tribunal, pero lo primero de todo era ver, disculpad, perfecto, se ve, ¿no? Ver un poco cómo está la realidad social de las personas con distintas capacidades o personas con discapacidad. Ciertamente he tenido la suerte de revisar la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, que acaba de salir hace apenas 3 semanas, que refleja como dato sobresaliente, que nos importa mucho, que hay más de 4 millones de personas en España con algún tipo de discapacidad. Y aproximadamente eso ronda el 10% de las personas. Eso quiere decir, 1 de cada 10 personas que requieren del amparo de la justicia tienen algún tipo de discapacidad. Aparte de las personas que manifiestamente o físicamente o sensorialmente puedan tener algún tipo de diferencia en su capacidad, el trabajo sobre la accesibilidad digital
influye también para la vida corriente de cualquier persona. De personas con cierta brecha digital, personas con cierta mayoría de edad, de tal manera que 1 de cada 5 hogares en España, tiene alguno de sus miembros con alguna discapacidad. Refleja también la encuesta que el 40% de las personas con discapacidad tienen problemas con las TIC. El 40% tienen problemas serios con las TIC. De ellos, casi el 60% se reconocen con muchísimas complicaciones en el uso de las tecnologías de la información cuando son mayores de 80 años. Los menores de 45 años, 1 de cada 3 tienen problemas con las TIC. Aquí vemos en la misma encuesta que invito a leer porque es muy interesante, vemos por ejemplo que el 54% de las personas con discapacidad tienen problemas de movilidad, un 27% con problemas de audición o un 23% con problemas de visión. He querido un poco traer la definición de accesibilidad porque se usa demasiado comúnmente. El diccionario habla de la accesibilidad . El diccionario habla de la accesibilidad como de ser accesible. Y ser accesible no es más que tener acceso a algo. El diccionario panhispánico del español jurídico tiene una definición para el acceso a la justicia de tal manera que manifieste la tutela judicial efectiva de un demandado para recuperar una situación perturbada que se lesiona. He querido traer aquí, como recordatorio, la primera página web que se creó en el tribunal. En el año 1999, el tribunal estrena esta página web. No he conseguido recuperar las imágenes, pero aproximadamente era una página con 5 enlaces y un pie donde hay un correo electrónico entonces del webmaster y del jefe de gabinete. Esos eran los enlaces para el acceso al tribunal. Esta era la página web de enero de 1999. En el año 2000 se mejora la web del tribunal y se incorpora la primera memoria que se publica, la primera memoria digital que se publica del año 99. Es interesante porque en el año 2000, en agosto del año 2000, se publican las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en la página web. Más de 20 años después, tenemos la página actual, que por supuesto estamos con el reto de mejorarlo para añadirle mayor accesibilidad. Pero a lo largo de todos estos años siempre ha estado de fondo los criterios de accesibilidad estándares que existen en el mercado. El Tribunal Constitucional en el año 2016 acuerda implantar una sede electrónica y obliga a las personas jurídicas, a los operadores jurídicos, obliga a interactuar con el tribunal a través de medios electrónicos. Y en este punto quería hacer cómo desde los servicios técnicos del tribunal, cómo desde la informática podemos mejorar los 10 principios que las Naciones Unidas tienen establecido como directrices internacionales para facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Hay un decálogo y he querido subrayar, aunque de fondo el mejorar el acceso informático, el mejorar el acceso a la sede electrónica mejora el acceso a la justicia, he querido subrayar donde desde el servicio de informática nos sentimos más comprometidos. En el principio número 2 nos habla de que las instalaciones y los servicios deben tener accesibilidad universal. Desde el momento en que existe sede electrónica, esta accesibilidad universal cobra mayor importancia. El principio número 4 trata de las personas con discapacidad para el acceso a las informaciones y las notificaciones legales. Fruto de este trabajo de auditoría, además, hemos rehecho las plantillas que se utilizan en las Secretarías de Justicia para que sean más accesibles. Pasamos un test de accesibilidad a los documentos que a día de hoy estamos notificando por el sistema LexNet. En el principio número C, las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la Administración de Justicia en igualdad de condiciones, y eso incluye igualdad de condiciones en el acceso
a la sede electrónica, a la demanda electrónica que tenemos en el tribunal a través del registro electrónico. El principio número 8 trata de que todas las personas tienen derecho a presentar, en el principio habla de presentar denuncia, en el caso del tribunal son demandas, a presentar demandas. Eso incluye también a los operadores. También tenemos que facilitar a los procuradores, abogados y demás funcionarios de la Administración de Justicia que tienen otras capacidades, tenemos que facilitar para que interactúen con las herramientas que también están en la intranet, o sea, en la base de datos de justicia. Y en el principio número 10, con esto nos quedamos con la mitad de los 10 principios que yo creo que nos afectan directamente a informática, que deben de proporcionarse programas de sensibilización y formación sobre derechos de este tipo a las personas con discapacidad. Y el acto de hoy representa perfectamente este principio número 10 de las directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. También quería resaltar que el propio tribunal, en distintas sentencias, pero yo quería resaltar la sentencia número 8 de 2022 de 27 de enero, o sea, reciente, define Internet de esta manera. Internet tiene características de servicio público, por lo que debe garantizarse su accesibilidad, que se preste sin discriminación, que sea accesible, seguro, fiable y continuo. Eso lo tiene declarado el Tribunal Constitucional en esta sentencia en el Fundamento Jurídico 2, al hilo de las recomendaciones del Consejo de Europa. También tenemos que hacer ver que existe un conflicto de competencia positivo en la jurisprudencia del Tribunal que trata tal cual del Real Decreto 1112 y que si hacemos una búsqueda rápida en el buscador de jurisprudencia que después nos enseñará Meritxell, si hacemos una búsqueda rápida sobre el término de discapacidad, el Tribunal tiene al menos 100 sentencias que tratan del tema de la discapacidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre Discapacidad del año 2006 habla de la importancia de la información y las comunicaciones y el hacer accesible la tecnología a las personas con discapacidad. Como nos ha comentado el presidente antes, el artículo 49 de la Constitución ha quedado superada por los tiempos. La realidad social hoy no es la misma que la que tenían los constituyentes y actualmente está en marcha el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución. Hay una serie de leyes que quiero hacer ver. El Tribunal Constitucional crea su primera página web en el año 99, en el año 2000 lo va mejorando y conforme van añadiéndose años se va reformando un poco la página web adaptándola a los tiempos. El Tribunal siempre ha tenido precaución y prevención y se ha preocupado de ir cumpliendo la normativa. La primera ley que realmente obliga a las administraciones públicas a preocuparse por la accesibilidad fue la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de Formación y del Comercio Electrónico. En esta ley establece una serie de fechas límites que se cumplan con criterios de accesibilidad. Son criterios técnicos. Estos criterios técnicos son lo que se conocen como criterios A, AA y AAA. Estos criterios técnicos surgen de un consorcio que regula Internet, que es la grupo de trabajo activa que se llama la accesibilidad web. Fruto de esos criterios mínimos porque la orden de un nivel bajo se establece en relaciones a nivel medio para 2008. Fue muy la última vez la norma de WCAG la movilidad, una versión diseño en el año 2000. Al igual, que avanzan los estándares también avanzan. Simplemente temas que promueven accesibilidad en la formación, por ejemplo, la 2003, la de oportunidades
Universal de la Discapacidad. También en esa ley de 3 recuerdos que tenemos la tecnología con las personas con discapacidad. Hoy día aprobado este 2004 reglamento el acceso de la personalidad de los productos con la servicio. La norma ya se ha hablado de forma A, AA, se transporta en norma del año 2000. Y luego veremos que han evolucionado normas. Temas que son manuales de censo y técnica y medio urbanismo con las que nos tenemos que hacer que hacemos aquí. La propia ley recuerda que también es una cosa importante. La de régimen público, también, en el 2007, también nos recuerda la creación de la sede seguridad, civilidad, neutralidad, credibilidad. No en el año 2010, entre una directiva del Parlamento de comunidad sociedad y países de mínimo de civilidad. Incluye además a todos los organismos públicos. El desarrollo clima, decreto 1128, la veremos un real decreto en obliga, pudiendo el Tribunal Constitucional da bajo y a través de la sensibilidad a los una debe crear una unidad responsable de la cultura la de establece y el mano técnico la última vez de meses 2022 la UNE 301 que esa UNE se establece en la web. Estas normas se basan en el consorcio que regula el intercambio de las normas que han ido con el tiempo. Las normas precisamente hay que preocupar nosotros para facilitar las necesidades que puedan hacerse del preocupar. Bueno, de que ustedes puedan leer la pieza que se encuentra dirigir para que no esos instrumentos de apoyo no fallen y fundamentalmente tenemos que aplicar hojas de estilo, por ejemplo, que la orientación sea la adecuada, identificar, antes de dar un clic, identificar a dónde va ese enlace. Muchas veces las personas habitualmente no reparamos en este tipo de apoyos que se requieren en una web. Veremos con Merichel, por ejemplo, cómo ella ve, ¿no? Cómo ella ve la página del tribunal. Cómo se reajusta la página a distintos tipos de pantalla, cómo es el contraste adecuado, por ejemplo, los tonos de colores. Hay que cuidar, no todos los colores se ven de la misma manera por todas las personas. Hay personas que tienen distintos
problemas o distintas capacidades para ver incluso colores que se puedan distorsionar por el hecho de que haya mucha luz en un habitáculo o no. El espaciado entre el texto para que sea fácil de leer, el facilitar el zoom, el foco, muy importante el foco. Muchas personas navegan por nuestra página web con el tabulador y si no tenemos precaución de cuál es el siguiente foco donde el elemento web que se focaliza cuando damos al tabulador, muchas veces resulta imposible navegar. Hay que tener pensado también atajos para el teclado. No todas las personas pueden utilizar el ratón. Incluso hay personas que por problemas de movilidad utilizan gestos de la cara, o utilizan punteros que tienen enlazado al movimiento del cuello o de algún otro miembro del cuerpo. Cancelación del puntero en su caso, etiquetar bien los nombres para que hayan textos alternativos y que haya una activación también por movimiento. Todo esto y en todas las instrucciones técnicas que existen en la norma UNE son nuestro libro de cabecera para hacer mejor la página web del tribunal. Y yo creo que podemos repasar un poco lo que hemos hecho. Entre los objetivos del tribunal no solo es cumplir con el Real Decreto. Creo que el tribunal tiene una misión alta para la accesibilidad digital y como tal la instrucción que tenemos en el servicio de informática es intentar llegar a la excelencia dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Hay 4 principios rectores sobre los que nos basamos. Nosotros queremos que nuestra página web sea perceptible, que realmente sea operable, que no sea incómodo para los usuarios, que sea comprensible, se dé información fácil de entender y además que sea robusta, que no en mitad de una navegación no falle o no ocurra algo inesperado que interrumpa esa experiencia de usuario con distintas capacidades. Hemos cumplido con el calendario que establece la norma. En octubre, el 1 de octubre de 2020, entregamos los informes que nos pide el Observatorio de Accesibilidad. Hay que tener en cuenta que la directiva y el Real Decreto que lo desarrolla obliga a hacer 3 informes anuales sobre la accesibilidad. Nos sentimos comodísimos con cumplir. Para nosotros una satisfacción que exista un órgano ajeno que nos solicite este tipo de cosas. Creemos que somos capaces de hacerlo. En el año 2021, el 1 de octubre, cumplimos con la normativa para entregar los informes sobre accesibilidad web en aplicaciones móviles, que es otra de las obligaciones que tiene el Real Decreto. Y hacemos actividades periódicas, intentamos observar, sobre todo con este impulso de la alta dirección del tribunal, observar cada vez que se diseñe los criterios de accesibilidad. La accesibilidad en realidad no es un tema costoso, es cara la accesibilidad si no se piensa al principio. Si cuando se crea una página web nueva no se pensó en accesibilidad, ponerla a posteriori sí es difícil, pero si hacemos accesibilidad por diseño desde el principio es incorporarlo en nuestro día a día en el trabajo técnico. Y bueno, lo hemos mencionado, en la página web pueden ustedes ver los criterios, las declaraciones de accesibilidad con todos los problemas que actualmente hay. No somos perfectos. La accesibilidad no es una cosa de alcanzar un objetivo, es un trabajo continuo. Como tal, y como estamos obligados, nosotros declaramos los defectos que tiene el Tribunal de Accesibilidad y para nosotros es una obligación, a veces un reto, solucionarlo. Tanto en la página web externa como en la intranet tenemos publicitado la declaración de accesibilidad para bien y para mal y además nos encargamos de cumplir con la accesibilidad de un organismo digamos, colegiado, que es la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, cuya página web también gestionamos desde el Servicio de Informática. Como esto supone también un esfuerzo, hemos conseguido apoyo externo. Hoy día Merichel nos ayudará, es una de las consultoras que nos ayuda. Nos dará un taller sobre la navegación aquí en el tribunal y con esa colaboración externa estamos intentando reforzar
la colaboración, y hemos añadido, además de la página web institucional, la Conferencia Iberoamericana, estamos intentando que se impregne de esta criterio de accesibilidad en la página web de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. Nos quedan cosas por hacer, a revisar, por ejemplo, el formulario que tenemos para que la gente nos dé su feedback, ¿no? El resultado. Tenemos un formulario para que cualquier ciudadano nos declare o nos diga, nos comente los problemas que pueda tener navegando con la página web. Es una obligación legal, nosotros lo queremos facilitar al máximo. Eso incluye tanto decirnos que lo estamos haciendo bien como que lo estamos haciendo mal. Cualquier queja sobre la accesibilidad se accede directamente con un formulario. Y con esto no me quiero entretener mucho más. Intentamos tener obligaciones voluntarias porque creemos que este tema es importante y la accesibilidad digital debe ser para todos, para los que tenemos diferentes capacidades. Yo el primero, desde luego, y nadie somos iguales. Como tal, entendemos que la página y la sede electrónica del tribunal debe de estar accesible a todo el mundo. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por atenerte al tiempo previsto para la ponencia. A continuación, tiene la palabra doña Sandra Sabroso Torres, que ya les he dicho que es la jefa del servicio del Observatorio de Accesibilidad Web de la Secretaría General de Atención Digital, y que va a hablar sobre el Observatorio de Accesibilidad Web, objetivos e instrumentos de apoyo a las organizaciones. Tiene la palabra la señora Sabroso Torres. Bienvenida, muchas gracias por su colaboración. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer en el nombre del Observatorio de Accesibilidad Web al Tribunal Constitucional por contar con nosotros para estas jornadas de concienciación en materia de accesibilidad web. Y bueno, en primer lugar, yo voy a ver si puedo. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Ahora sí. Vale, pues yo quiero hablaros básicamente de tres cosas. En primer lugar, como entiendo que hay personas que no están muy familiarizadas con el ámbito TIC, quiero aterrizar un poco lo que es el concepto de accesibilidad web. Quiero poner algunos ejemplos para que las personas que no están muy familiarizadas con las actuaciones TIC que llevamos a cabo desde los departamentos TIC, pues quiero que se vean un poco ejemplos de qué es lo que hacemos en el día a día para que las páginas web sean accesibles. Después quiero ver un poquito la normativa de referencia que tenemos, cuál es la normativa de referencia que tenemos nosotros en el Observatorio de Accesibilidad Web y qué es la que hay que cumplir, y después quiero ver cuáles son los servicios que ofrecemos desde el Observatorio de Accesibilidad Web a los distintos organismos para ayudarles en el cumplimiento de la accesibilidad. En primer lugar, bueno, comentar muy por encima pues qué tipos de herramientas de apoyo tienen las personas con discapacidad, que luego lo vais a ver más con Meritxell, así que lo voy a ver muy por encima. Pues las personas que tienen una discapacidad visual, que no ven, utilizarán un lector de pantalla. Si ven pero no ven del todo bien, quizás usen un magnificador de pantalla. La persona que no escuche, pues probablemente utilizará subtítulos, obviamente la lengua de signos también. La persona que tenga una discapacidad motora pues va a intentar no utilizar el ratón porque le va a costar mucho moverlo, porque puede dar al clic porque tenga un temblor en el dedo sin querer, puede también que necesite tener una pantalla en un tamaño, o sea, que en una posición que la tenga que tener en horizontal o en vertical porque la tenga anclada, pues por ejemplo, a una silla de ruedas y no la pueda mover. Por tanto, nuestra página web tiene que ser accesible tanto en la orientación horizontal como en la orientación vertical. Una persona que tenga una discapacidad cognitiva o neurosensorial, pues va a necesitar, muy importante, que el lenguaje que utilicemos en las páginas web sea lo más sencillo posible. Y también muy importante que facilitemos la navegación, que luego vamos a ver algún ejemplo de cómo se facilita la navegación para las personas con discapacidad. Y también hay veces pues, que puede haber discapacidades motoras, como por ejemplo que se te haya roto un brazo.
pero realmente el cumplimiento de estos requisitos de accesibilidad nos benefician a todos, no solo a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, cuando en un GPS escuchamos las indicaciones de voz o cuando estamos en un entorno silencioso como una biblioteca y leemos los subtítulos para no molestar a los demás, o estamos viendo una película en una lengua que no es la nuestra y utilizamos los subtítulos, o cuando damos indicaciones a Alexa, por ejemplo, estamos utilizando herramientas que han sido pensadas para resolver algún tipo de discapacidad. Entonces, al final es muy importante tener en cuenta que el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad realmente nos benefician a todos. ¿Y qué ejemplos quería yo poner para las personas que no están muy familiarizadas con el ámbito TIC? ¿Qué nos preocupa qué cosas hay que tener en cuenta cuando estás editando una página web o cuando estás escribiendo un documento Word? Pues algo muy importante son las imágenes. Las imágenes tienen un atributo que es un texto alternativo. Pues este texto alternativo es lo que va a utilizar el lector de pantallas que usa una persona que no ve para sustituir esa imagen por un texto, para que la persona que no ve entienda qué es lo que se le está mostrando ahí. Hay imágenes que son informativas y hay imágenes que son decorativas. Las dos imágenes primeras que estoy poniendo, tu opinión es importante, encuesta, o la de suscríbete a nuestra newsletter, son imágenes informativas, son imágenes que tienen que transmitir una información también a la persona que no ve y, por tanto, ese texto alternativo debe tener una información. Sin embargo, las otras dos imágenes son totalmente decorativas, la de la pelota y la del dedo en una tableta, son imágenes que se han puesto para decorar. La de la pelota pues era se estaba hablando sobre interoperabilidad y se ha puesto pues esa pelota con un montón de líneas. O la otra, la del dedo en una tableta, en una tablet se estaba hablando sobre administración electrónica y se ha puesto esa imagen, pero son imágenes totalmente decorativas. Entonces, esas imágenes decorativas, su texto alternativo no debe indicar nada, porque cualquier cosa que indique va a ser ruido para la persona que está escuchando a través de un lector de pantallas. Otra cosa muy importante a la que tenemos que prestar atención es, por ejemplo, a los títulos y los encabezados. Nosotros en un documento web, cuando queremos poner un título, podemos hacer dos cosas. Podemos coger el texto del título y ampliarlo, el tamaño de esa letra, pero eso no está aportando nada de semántica. Cuando una persona que esté leyendo esa página con un lector de pantallas, simplemente el lector de pantallas le va a leer ese título, ese texto, pero no le va a decir que está en tamaño grande. Entonces, esa semántica se está perdiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aportar una semántica. No tenemos que agrandar el tamaño de esa letra, sino elegir el estilo de título. ¿Para qué? Para que el lector de pantalla luego pueda transmitir esa semántica a la persona que está utilizando la herramienta. Es muy importante los títulos y los encabezados porque facilitan la navegación. Cuando tú accedes a una página web, si la página web está correctamente con títulos y con encabezados correctamente, las herramientas de apoyo muchas veces permiten que se lean los títulos o los encabezados y eso va a facilitar mucho la navegación a una persona que, pues, por ejemplo, no se pueda manejar con el ratón o que no vea, porque le va a decir qué encabezados tiene la página y podrá decidir, por ejemplo, ir al último con un clic. No tendrá que escuchar que le lea toda la página. O, por ejemplo, también es muy importante la identificación de listas, que no las simulemos con el teclado, o sea, con el guión que tiene el teclado, sino que utilicemos las viñetas que tiene Word para que cuando una herramienta de apoyo vaya a esa lista, la identifique como tal y te diga, por ejemplo, pues que está entrando en la lista, que está saliendo de la lista o cuántos elementos tiene esa lista. También muy importante el texto de los enlaces. Es muy importante que no utilicemos el típico texto de pincha aquí o pincha a continuación. ¿Por qué? Porque muchas veces las herramientas de apoyo lo que van a hacer va a ser extraer esos enlaces y mostrarlos todos a continuación. Si el texto del enlace es pincha aquí o pincha a continuación, no te dice nada, no sabes qué es lo que te vas a encontrar cuando pinches aquí o cuando pinches a continuación. Entonces es muy importante que el texto del enlace te diga a dónde vas a ir. Como también es muy importante, otro ejemplo, identificar correctamente el idioma de la página. Y cuando la página, por ejemplo, yo tengo una página en castellano, pero de repente tengo 3 palabras seguidas en inglés, marcar esas 3 palabras en inglés para que cuando la herramienta de apoyo luego esté leyendo toda la página, por ejemplo, el lector de pantallas esté leyendo toda la página, cuando llega a esas palabras en inglés, utilice
la entonación adecuada. Bueno, pues una vez visto estos ejemplos, que creo que aterrizan bastante lo que es el concepto de accesibilidad web a las personas que no estén familiarizadas con este tema, decir también pues, que es muy importante a la hora de hablar de accesibilidad que afecta a muchos actores, que no solamente afecta, por supuesto, al departamento TIC, que es el que desarrolla la página web, o el que proporciona el gestor de contenidos que después van a utilizar los editores de contenidos para poner el contenido en la página web, sino que también afecta, pues, por ejemplo, a responsables funcionales que van a generar documentación, como por ejemplo instrucciones para un procedimiento, folletos divulgativos, vídeos promocionales, o también al gabinete de prensa, a los departamentos de publicaciones oficiales que van a generar publicaciones. Al final nos afecta a todos los que participamos en una organización. Y a continuación lo que quería ver es pues un poco cuál es la normativa de referencia que tenemos en el observatorio. Muy por encima, porque ha dado ya alguna pincelada Jesús Cano. Pues bueno, simplemente comentar que en el 2016 vio la luz la directiva sobre sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, que en España se transpone en el Real Decreto 1112 de 2018. Esa directiva, entre otras cosas, lo que dice es que los Estados miembros tenemos que hacer un seguimiento de los sitios web y de las aplicaciones móviles de los organismos del sector público de nuestros Estados miembros. Y el resultado de ese seguimiento que hagamos lo tenemos que presentar a la Comisión Europea. Bueno, pues esta metodología de seguimiento y de presentación de informes se recoge en una decisión de ejecución. También hay la directiva o el Real Decreto, lo que dice es que todos los sitios web y todas las apps deben tener una declaración de accesibilidad en la que se diga cuál es la situación de cumplimiento de ese sitio web en materia de accesibilidad, si es plenamente conforme, si es parcialmente conforme, si no es conforme. Y, bueno, alguna cosa más que vamos a ver luego después. Y también, muy importante, es necesario saber cuál es el estándar armonizado que recoge los requisitos de accesibilidad que tenemos que cumplir. Bueno, pues la última decisión de ejecución que actualiza el estándar armonizado fue en el 2021 y actualmente, como ya ha dicho Jesús Cano, la UNE-EN que tenemos que cumplir en España es la 301-549 del 2022. Desde el 12 de febrero de 2022, esta es la normativa que tenemos que cumplir. El Real Decreto quería simplemente comentar algunas pinceladas de lo que considero más importante. Incidir otra vez en que el Real Decreto dice que es imprescindible involucrar a diferentes perfiles tan variados como lo que hemos dicho, editores de contenidos, departamentos de formación, atención a usuarios y, por supuesto, también al personal técnico. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Real Decreto? Sitios web y aplicaciones móviles, incluido todos sus contenidos, por ejemplo, PDFs, documentos ofimáticos, multimedia, formularios, etcétera. Muy importante el tema de las aplicaciones móviles, porque hasta este Real Decreto no estábamos haciendo seguimiento de aplicaciones móviles. También afecta a intranets y extranet, que se renueven sustancialmente a partir de septiembre de 2019, y luego es verdad que hay algunas excepciones concretas, como por ejemplo pues, archivos ofimáticos y multimedia antiguos, multimedia directo, etc. Y quería remarcar solamente 3 de las obligaciones que tienen las entidades obligadas, 3 que a mí me parecen que son muy importantes. A nivel organizativo, es necesario que las entidades obligadas definan la unidad responsable de accesibilidad, que el Tribunal Constitucional la tiene, y la unidad responsable de accesibilidad, o URA, es la responsable de la accesibilidad de todo su ámbito de actuación. Tiene que enviar, como ya ha dicho Jesús Cano, 3 informes anuales al observatorio y es la encargada, entre otras cosas, de coordinar y fomentar las actividades de promoción, concienciación y formación. Por otro lado, como ya hemos dicho, todos los sitios web y todas las apps deben tener una declaración de accesibilidad, como ya hemos dicho, donde se indique la situación de cumplimiento y también, muy importante, en esta declaración de accesibilidad es necesario establecer unos canales de comunicación que permitan al ciudadano presentar una queja, presentar una solicitud de información accesible y presentar reclamaciones de accesibilidad.
Y también, bueno, otro tipo de comunicaciones, digamos, más laxas, como informar de un incumplimiento, informar de una dificultad de acceso, formular una consulta, una sugerencia de mejora. Bueno, pues en PAE tenemos unas instrucciones para realizar estas declaraciones de accesibilidad. Y otra cosa muy importante también son las revisiones de accesibilidad que deben hacer los sitios web y las apps al menos cada 3 años, que vamos a ver luego un poquito más en detalle. Y bueno, en este gráfico se recoge un poquito lo que tienen que hacer diferentes entidades. En amarillo están las entidades obligadas por el Real Decreto, que tienen que hacer revisiones de accesibilidad, como hemos dicho, de sus sitios web y de sus apps y plasmarlas en un informe de revisión de accesibilidad, en lo que llamamos IRA. Estas revisiones tienen que analizar todos los requisitos exigidos por la normativa, tanto de revisión automática como de revisión manual. ¿Y cuándo hay que hacer estas revisiones? Pues en fase de diseño, muy importante, como remarcaba antes Jesús Cano, antes de la puesta en funcionamiento y posteriormente hay que hacer revisiones periódicas para el mantenimiento de esa accesibilidad. Como mínimo, estas revisiones hay que hacerlas cada 3 años. Por otro lado, las unidades responsables de accesibilidad, que son las marcadas en verde, tienen que realizar 3 informes anuales y nos los tienen que enviar al observatorio. Hay que hacerlos antes del 1 de octubre de cada año. Es el informe de quejas y reclamaciones, el informe de promoción, concienciación e información y el informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad. Y por otro lado, el observatorio, que está marcado en naranja, es el que tiene que hacer los seguimientos de accesibilidad. Tiene que hacer un seguimiento simplificado de sitios web en el que se van a analizar un subconjunto de requisitos, solamente aquellos que se pueden analizar de manera automática. Y por otro lado, tiene que hacer un seguimiento en profundidad, tanto de sitios web como de apps. Y ahora hay que analizar todos los requisitos, no solo aquellos que se pueden analizar de manera automática. Y para realizar este seguimiento en profundidad, el observatorio se basa en los informes de revisión de accesibilidad que hacen las entidades obligadas. Con este seguimiento extraemos unos resultados y es lo que tenemos que enviar a la Comisión Europea. El año pasado le enviamos el primer informe de seguimiento en diciembre del 2021 y ahora cada 3 años tenemos que enviarle otro informe. El seguimiento, tanto simplificado como en profundidad, lo tenemos que hacer anualmente, pero luego la presentación de informes a la Comisión Europea es cada 3 años. Bueno, pues a continuación ahora lo que quiero ver es un poco cuáles son los servicios que ofrecemos desde el observatorio para ayudar a las entidades obligadas a cumplir con la normativa en materia de accesibilidad. En el portal de Administración Electrónica, en PAE, tenemos una sección de accesibilidad a la que se puede acceder mediante ese enlace, en la que tenemos diferentes secciones. Tenemos una sección dedicada especialmente a la implantación del Real Decreto 1112, en el que tenemos un poco, pues bueno, un resumen de cuáles son las principales novedades del Real Decreto. Tenemos otro apartado dedicado exclusivamente a la declaración de accesibilidad, donde ahí tenemos recogidas las instrucciones de cómo elaborar la declaración que comentaba antes. Tenemos otro apartado dedicado al seguimiento y a la presentación de informes, donde tenemos colgadas las metodologías que utilizamos en el observatorio para hacer estos seguimientos. Otro apartado relativo a las revisiones de accesibilidad, donde tenemos colgados los informes de revisión de accesibilidad, los modelos de estos informes que habría que rellenar y otro apartado relativo para las unidades responsables de accesibilidad. También tenemos otro apartado donde tenemos colgado el informe sobre el resultado del seguimiento que enviamos el año pasado a la Comisión Europea. Y tenemos también otro apartado relativo a la comunidad de accesibilidad, que lo vamos a ver ahora en detalle. Y otro apartado de materiales de ayuda, donde tenemos pues preguntas frecuentes, guías prácticas sobre cómo adaptarnos a las WCAG 2.1 o la accesibilidad en sedes electrónicas, en gestores de contenidos. Y tenemos un apartado que a mí me parece muy interesante de vídeos divulgativos. Son unos vídeos que yo creo que son bastante ilustrativos y aclaratorios. Tenemos, por una parte, 3 vídeos muy relacionados con el Real Decreto, uno con la implantación del Real Decreto, otro con la monitorización que llevamos a cabo, que está plasmada en el Real Decreto, y otro específico para las declaraciones de accesibilidad. Y también tenemos luego otros 3 vídeos, digamos, más prácticos. Uno orientado a la comunidad de accesibilidad, cómo darse de alta en la comunidad de accesibilidad y qué puedes encontrar en ella.
otro orientado al servicio de diagnóstico en línea, cómo utilizar este servicio, y otro en el que se explica cómo son los informes que envía el servicio de diagnóstico en línea. Y bueno, también tenemos otro apartado pues, relativo más a la accesibilidad en apps, en documentos ofimáticos. Tenemos bastante material de ayuda. Centrándonos en la comunidad de accesibilidad, podéis acceder a ella a través de ese enlace, y para acceder a la comunidad es necesario estar dado de alta en PAE, en el portal de Administración Electrónica, y posteriormente solicitar el acceso a la comunidad de accesibilidad. Nos va a llegar a nosotros esa solicitud y posteriormente nosotros la aceptaremos o la rechazaremos. Vamos a aceptar todas las solicitudes que vengan de personas que trabajan en una administración pública. Esto es personal funcionario o externos que trabajen en la administración pública. Lo vamos a ver con la cuenta de correo. Siempre vamos a necesitar una cuenta de correo corporativa de una administración pública. Cuando es el caso de externos, lo que pedimos es pues, que sea la típica cuenta de externos, punto, y el ministerio o la entidad que sea, para asegurarnos que es una empresa pero que trabaja con una administración pública. ¿Y qué cosas tenemos en la comunidad de accesibilidad? En la pestaña general tenemos un subapartado de noticias, donde ahí vamos publicando las novedades relacionadas con la accesibilidad. Pues, por ejemplo, cuando hacemos una actualización de la metodología o publicamos un informe nuevo de revisión de accesibilidad, o no sé, cualquier cosa que vayamos haciendo relacionada con la accesibilidad, la damos publicidad ahí. Como también damos publicidad de cosas que estén haciendo otros organismos y que nos parezcan interesantes o que ellos nos lo pidan, que lo demos publicidad, pues no sé, unas jornadas de accesibilidad abiertas para todo el mundo, pues las podemos publicitar ahí también. Tenemos también otro apartado de suscripción para que te puedes suscribir ahí y que te llegue un correo electrónico cada vez que publicas una noticia, un documento, cada vez que nosotros publicamos una noticia o publicamos un documento en la comunidad, o cada vez que hay un mensaje nuevo en el foro, para que te llegue un correo electrónico avisándote. Tenemos otra pestaña de documentación en la que tenemos prácticamente la misma información que hemos visto antes que teníamos en materiales de ayuda, si bien es cierto que aquí tenemos alguna documentación que solamente la tenemos disponible para los miembros de la comunidad de accesibilidad. Por ejemplo, tenemos unas guías técnicas de revisión de sitios web en las que se detalla cómo hay que hacer la revisión de cada uno de los requisitos de sitios web, y vamos a publicar próximamente unas guías técnicas de revisión para los requisitos de la APP, y también vamos a publicar ahí la UNE EN 301-549 del 2022. Tenemos otra pestaña que es colaboración, donde hay un foro para que los miembros de la comunidad puedan realizar sus consultas relativas a la accesibilidad, y tenemos por último el servicio de diagnóstico en línea, que lo vamos a ver un poquito en detalle. El servicio de diagnóstico en línea realiza una revisión automática de un conjunto de requisitos de accesibilidad, solamente de un conjunto, de aquellos que se pueden analizar automáticamente, y lo analiza de acuerdo a la metodología para el seguimiento simplificado de sitios web que tenemos publicada en el observatorio. Y el resultado de este análisis lo envía por correo. ¿Qué parámetros hay que rellenar para utilizar el servicio de diagnóstico en línea? En primer lugar, rellenar el correo electrónico a quien hay que enviar este análisis, y a continuación seleccionar el tipo de análisis que quieres realizar. Se puede realizar diferentes análisis. Puedes hacer un análisis de un sitio web en el que le pasas al servicio de diagnóstico la URL de tu sitio web y le dices cuántas páginas quieres que te analice, 21, 33 o 51. Y nuestro servicio de diagnóstico las va a seleccionar aleatoriamente esas páginas y va a hacer el análisis de todas ellas. O también le puedes pasar directamente el conjunto de URLs que quieres que te analice, para que no te las analice automáticamente, que te analice la que tú le digas. O también tiene la opción de que le pases el código fuente. Esto es útil cuando tu página web está en un entorno, no está disponible en Internet, sino que está en un entorno de desarrollo o un entorno de preproducción, o también cuando, aunque esté en un entorno de producción, está detrás de una autenticación y, por tanto, nuestro servicio de diagnóstico no puede acceder a ella. Entonces, seleccionas el código fuente y se lo pasas al servicio de diagnóstico. Y a continuación, bueno, pues le indicas la URL del sitio que quieres analizar y la cantidad de páginas, en caso de que hayas seleccionado que lo que quieres hacer es un análisis de tu sitio web.
y a continuación le dices qué tipo de informe o qué tipo de análisis quieres que te haga. Actualmente te puede hacer un análisis de tu declaración de accesibilidad para ver si está cumpliendo con lo que comentábamos antes de las instrucciones que dio la Comisión Europea para realizar las declaraciones de accesibilidad, o también te puede hacer lo que estamos comentando ahora, una revisión automática de tu sitio web. También tiene la opción, este análisis que te hace te lo va a devolver en un PDF, pero también tenemos la opción de marcar el check de generar borrador del informe de revisión de accesibilidad. Lo que va a hacer en este caso es que, además de ese PDF, te va a enviar un IRA o un informe de revisión de accesibilidad en formato ODS o Excel, en el que te va a marcar los errores que haya encontrado de accesibilidad para que luego tú lo complementes con una revisión manual. En ese caso, aquí, en la parte de seleccionar el tipo de análisis, habría que seleccionar la opción de conjunto de URLs y pasarle las URLs que quieres analizar en concreto. Y, por tanto, resumiendo, qué cosas tenemos que hacer en materias de accesibilidad y cómo el observatorio, qué aporta el observatorio. A la hora de hacer una revisión de accesibilidad de un sitio web, hay que analizar ciertos requisitos de accesibilidad de la UNE, de los que nos indica la tabla A1. El observatorio ofrece un modelo de IRA y un conversor también de IRA. ¿Por qué? Porque vamos actualizando diferentes modelos de IRA. Entonces, si una entidad obligada tiene un IRA en una versión antigua y ya hemos publicado otro IRA posterior, pues ofrecemos un conversor para pasar automáticamente de ese IRA antiguo al IRA actual. Y también ofrecemos las guías de revisión técnicas para un sitio web. Y, como hemos dicho, se puede partir del servicio de diagnóstico en línea de manera opcional y luego completar esa revisión de manera manual. Para una revisión de una app hay que analizar 162 requisitos, que son los que dice la tabla A2 de la UNE-EN. Ofrecemos el IRA, ofrecemos el conversor también, la guía de revisión técnicas para app próximamente la vamos a publicar también en la comunidad, pero en este caso el servicio de diagnóstico en línea no sirve para app, solamente sirve para sitios web. Y algo muy importante es el mantenimiento de la accesibilidad del sitio web. No consiste en hacer una revisión y hasta los 3 años hacer otra, y que si no la hemos mantenido, a los 3 años la accesibilidad se ha perdido. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros desde el Observatorio de Accesibilidad? Que se haga uso del servicio en línea, del servicio de diagnóstico en línea, para intentar detectar esas posibles desviaciones que vayamos teniendo. Entonces, recomendamos que una vez al mes se haga un análisis del sitio web con el número máximo de páginas, con esas 51 páginas que decíamos, para detectar nuevos errores generalizados o errores puntuales. Y que 1 o 2 veces al año intentar hacer un análisis de un número de páginas aún mayor. ¿Cómo podemos hacer esto? Normalmente los sitios web son de este tipo. La URL es... Ay, perdón, que se me ha... A ver... Un segundín, que se me ha cerrado. Ya no me queda nada, me quedan solo 2 transparencias. No estoy compartiendo ahora, ¿verdad? No está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? Vale, pues voy a compartir. Vale. Normalmente los sitios web tienen una URL de este tipo: nombre de sitio web / sección 1, nombre de sitio web / sección 2 / sección 3. Entonces, ¿qué recomendamos? Solicitar un análisis a servicio de diagnóstico en línea para cada una de estas URLs y marcar la opción de no rastrear fuera del directorio. Cuando marcamos esta opción, lo que hacemos es que el servicio de diagnóstico en líneas va a seleccionar páginas, pero que estén dentro del directorio. Entonces, va a seleccionar páginas dentro de sección 1, dentro de sección 2, dentro de sección 3. Entonces, así vamos a conseguir analizar automáticamente un número de páginas mucho mayor. Y, por otro lado, también recomendamos a los editores de contenidos que, cuando vayan a publicar una página, que soliciten el análisis de esa página. Y, por último, deciros que colaboramos con el INAP en la impartición de diferentes cursos. Estamos ofreciendo 2 cursos, uno orientado a la revisión de los sitios web para realizar el informe de revisión de accesibilidad,
Es un curso en línea tutorizado, tenemos 3 o 4 sesiones con los alumnos en los que hacemos algunos ejercicios de manera guiada con ellos. La siguiente edición de este curso está prevista para octubre y tenemos otro curso también orientado a la edición y generación de contenidos web accesibles, tanto para HTML, tiene 2 partes, una para HTML y otra para Word. Es un curso que es a tu ritmo, pero después, 2 veces al año, hay un examen. Lo haces online desde casa o desde el trabajo. La siguiente certificación, el siguiente examen está previsto para el 19 de octubre. Os dejo ahí los 2 enlaces a estos 2 cursos por si fuese de interés para vosotros. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención, por haber contado con nosotros para estas jornadas y cualquier cosa, pues ahí tenéis la cuenta el correo del observatorio, obser.accesibilidad@correo.gov.es para cualquier cosa que podamos ayudaros. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ti por participar y colaborar en esta jornada en el tribunal y sobre todo por tu interesante, ilustrativa y exhaustiva exposición. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos antes de que pasemos al caso práctico que nos lo llevará a cabo Marichel en el buscador de jurisprudencia digital. 10 minutos. Nada. Bien. Bueno, vamos a reanudar la jornada y a continuación va a intervenir Marichel Aymeric, que va a llevar a cabo un caso práctico en el buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tiene la palabra Marichel Aymeric. Buenos días. Buenos días. Ahora Muchas gracias sí. por tu colaboración en estas jornadas. Muchísimas gracias a todo el equipo del tribunal por contar conmigo de nuevo, ¿no? Bueno, ya como se ha comentado, participé en una jornada también de sensibilización y creo que es importante, ¿no?, que de alguna manera se entienda cómo afecta la accesibilidad directamente a las personas que tenemos una discapacidad, como es mi caso. Yo tengo una discapacidad visual grave, soy una persona ciega y a día de hoy, pues realmente como a todas las personas con discapacidad, en general la informática, el acceso a la red y a muchos tipos de dispositivos nos ha cambiado la vida. Es decir, desde poder consultar cualquier cosa de ocio, ¿no?, una cartelera de cine, a poder trabajar en muchísimos ámbitos que antes era totalmente inviable, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy hay incluso letrados de ayuntamientos que son personas ciegas, hay incluso un fiscal en la Comunidad Valenciana, hay abogados que tienen sus bufetes privados y, bueno, pues también hay personas ciegas en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Pero como nos ocupa el del tribunal, pues quería poner estos ejemplos porque probablemente todos ellos son usuarios puede ser de la página, del sistema de búsqueda de jurisprudencia y, de hecho, cualquier ciudadano que tenga una discapacidad podría serlo, ¿no? O cualquiera. Bien, pues como comentaba, la integración pasa por muchas cosas, pero la tecnología puede propiciar esta integración o puede excluir un poco más a las personas que tenemos una discapacidad, ¿no? Por este motivo, la legislación nos ayuda, ¿no?, que haya pues, las leyes que ya se han comentado, los decretos, todas las obligaciones que tiene la administración pública, etcétera. Y por otra parte también nos ayuda la concienciación, como lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Yo lo que voy a hacer es enseñaros cómo navega una persona ciega con un lector de pantalla. Ya se ha comentado un poco antes lo que significa para una persona con discapacidad que una web no sea accesible, ¿no? Se ha hablado de las imágenes, se ha hablado de la estructura, se ha hablado de muchísimas cosas. Realmente la accesibilidad es un campo muy amplio. Las pautas de accesibilidad comprenden muchísimos criterios, desde el contraste de color, bueno, muchas cosas que ya han comentado los ponentes anteriores, ¿no? Pero lo que yo voy a enseñar concretamente es cómo navega una persona con mi perfil, ¿no? Otras personas navegarán de otras formas, pues con
ampliadores de pantalla porque sí que tienen resto de visión, o por ejemplo personas, pues como ha comentado Sandra Sabroso, pues que puedan tener problemas para activar un ratón por la movilidad, ¿no? Bien, yo lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y también el sonido de mi ordenador. Vais a escuchar el lector de pantalla. Es un programa con una voz un poco robótica. Lo he bajado de velocidad, espero que se entienda bien, porque en realidad las personas ciegas, como lo utilizamos cada día, normalmente lo ponemos bastante rápido, pero creo que para el caso se comprenderá bastante bien. Yo, de todas maneras, iré diciendo lo que verbaliza también para que se comprenda bien. Y es un programa que tenemos instalado tanto las personas que trabajamos como las que estudiamos como adaptación de puesto de trabajo. Vamos a compartir. Bien. Cerrando menús, cerrando Tribunal Constitución. Vale. Tribunal En principio. Barra de extensiones, botón, Chrome, volver, ver información. Barra de direcciones y de búsqueda, cuadro de edición. Tribunal Constitucional. Deberíais estar viendo mi pantalla y escuchando el lector de pantalla, ¿es así? Porque sí, si no... Estamos escuchándolo. Sí, vale, perfecto. Perfecto. Bien, yo lo que he hecho es entrar en la página web del tribunal y la voz que estáis escuchando es precisamente la del lector de pantalla. En este caso navego desde Windows, pero podría ser también desde ordenadores con otros sistemas operativos, y también utilizamos móviles que tienen síntesis de voz y también dispositivos como este, que supongo que no se verá correctamente, pero al menos un poco, normalmente lo tendría encima de la mesa, pero lo muestro un poco así, que es un dispositivo que se llama línea braille y que lo que hace es que aparece en braille, aparecen y desaparecen puntos en relieve para que podamos leer, además de escuchar, leer lo que aparece en pantalla. Esto, por ejemplo, para una persona sordociega es esencial porque no puede escuchar el lector de pantalla. Y para las personas que queremos leer quizá con más detenimiento lo que es el texto, pues también. Ahora estamos en la web del tribunal y lo que voy a hacer primero es pasar por los enlaces que hay al principio, que escucharéis que dice los idiomas. Voy a pasar primero. Actividades. Memorias, enlace, el tribunal, realiza, buscar, tribunal, Juanse. English. Dice English. Español, enlace. He ido para atrás, es que lo he querido poner porque precisamente Sandra Sabroso ha indicado que hay que marcar, hay que indicar cuando hay un cambio de idioma, y en este caso es correcto porque cuando el lector de pantalla se coloca encima del enlace de inglés, cambia la pronunciación y dice English. English. Bueno, o sea que aquí pues esto está correcto, y esto es importante porque los lectores de pantalla pueden verbalizar en diferentes idiomas. Si sigo por la página, pues encuentro... Juanse. Tribunal Constitucional. Buscar alt más S cuadro de... Dice buscar. Realiza búsquedas botón. Realiza búsquedas botón. Esto, el lector de pantalla nos va indicando si se trata de un botón, si se trata de un campo para escribir, si se trata de un enlace. Región navegación. Inicio el tribunal enlace. Jurisprudencia enlace. Sede electrónica enlace. Vale, va diciendo el tribunal, sede electrónica. Actividades enlace. Actividades. Memorias enlace. Memorias. Transparencia enlace. Transparencia enlace. Siempre va diciendo enlace, aunque sea reiterativo, porque la persona ciega tiene que saber que esto es un elemento activable, que es un enlace, o si es un campo para escribir, dirá campo de edición, etcétera. También podemos ver cómo es la estructura de la página. Claro, una persona que está viendo la página ve cómo está organizada, los títulos pues, que están en letra más grande, las secciones que tiene, dónde están colocadas las cosas.
las personas que navegamos con un lector de pantalla, la navegamos como si fuera un documento de Word, por ejemplo, ¿no? La navegamos como secuencialmente, no sabemos si el buscador está a la derecha, si está a la izquierda, bueno, no lo sabemos. Entonces, es muy importante que esa estructura de la página sea correcta, no solamente visualmente, sino también por detrás, en lo que es el código de la página, ¿no? Que nos indicará las secciones que tiene. Yo lo que voy a hacer ahora es preguntarle al lector de pantalla, digamos, qué secciones tiene esta página, qué encabezados tiene. Sería lo más parecido a, con un vistazo, entender qué títulos tiene la página. Ahora aquí ha salido una ventanita que es la lista de encabezados. Tribunal Constitucional de España 1 de 18. Vale, me dice Tribunal Constitucional de España 1 es el nivel de encabezado que tiene, es decir, la jerarquía. Descubre el Tribunal Constitucional 3. Descubre el Tribunal Constitucional. Sede electrónica 3. Sede electrónica. Buscador de jurisprudencia 3. Actividades institucionales. El buscador, actividades, etcétera. Esto aquí, ¿qué me está mostrando? Pues la estructura de la página. Y si yo quiero ir Buscador de jurisprudencia 3. al buscador de jurisprudencia, podría ir también navegando todos los enlaces, pero si la página está bien estructurada, yo puedo buscar esa sección. Ir al encabezado, botón. Enter, visitado nivel de... Y me voy aquí. Y estoy donde quiero, que es el buscador de jurisprudencia. Accesibilidad de enlace. Si voy tabulando, pues me voy por los enlaces. Transparencia, enlace, transparencia. Transparencia. Accesibilidad, enlace. Transparencia. Memorias, enlace. Memoria. Actividades, enlace. Puedo ir explorando toda la página o puedo ir más directamente al apartado que realmente ya conozco que existe. Cuando una persona no conoce la página, es muy probable que la navegue muchísimo más, ¿no? Cuando ya sabemos que queremos ir al buscador de jurisprudencia, pues también podemos sacar la lista de enlaces. Memorias, transparencia, accesibilidad, publicación, prensa, visitas, multimedia, contacto, descubre el tribunal, descubre Tenemos aquí los enlaces. Sede electro, buscador de jurisprudencia. Y vamos aquí. Ir al enlace, botón. Enter, visitado nivel de encabezado 3, enlace, buscador de jurisprudencia. Y entramos. Sistema HJ, buscador de jurisprudencia constitucional. Fin. Bien, aquí este es un sistema que seguramente la mayoría conocen, pues de búsqueda en el que hay que poner una serie de datos. Aquí, para una persona que sea un profesional del derecho, por ejemplo, o del periodismo, le puede ser muy útil, cualquier persona, pero una persona ciega le puede ser muy útil hacer estas búsquedas y poder consultar las sentencias o los autos o lo que corresponda. Número y año de la resolución. Número y año de la resolución. Alt más N, cuadro de edición. Bueno, aquí me he dicho número y año de la resolución, cuadro de edición. ¿Por qué dice cuadro de edición? Porque está indicando al lector de pantalla que esto es un campo en el que se puede escribir. Cuadro de edición. Y si tabulo me dice cuadro de edición, aquí sí que hay una pequeña carencia que se puede resolver muy fácil, que es le falta una etiqueta en este campo. Lo comento porque el lector de pantalla aquí no me lo está diciendo. Me ha dicho que tengo que poner la fecha y me ha dicho que tengo que poner el número. En el primer campo debería poner el número. Vamos a poner una sentencia que ya conocemos y que además es de interés porque habla de la adaptación de un puesto de trabajo. 51, cuadro de edición. Y aquí en este campo debería poner la fecha, o sea, el año, perdón. Lo que pasa es que la etiqueta del campo no lo dice. Seguramente visualmente sí, pero al lector de pantalla esta información le falta. Hay que decir que hay pocos campos en los que pasen esto en esta página, pero precisamente aquí, en este caso práctico, nos lo hemos encontrado y bueno, es una de las cositas que sí que habría que modificar, pero que no tiene mayor complejidad. Pondremos 2021. 2021. Y cursor virtual, número de cloud, tipo de resolución, sentencia. No vamos a cambiar los tipos de sentencia, o sea, si es un auto. Auto, casilla de verificación, verificado. Me dice auto, casilla de verificación, verificado, porque me está diciendo que está marcado. Declaración, casilla de verificación, verificado. Y declaración también. Podría verificarlos, no verificarlos. Espacio, declaración, casilla de verificación, no verificado. Podría hacerlo. Espacio, verificado.
Me dice verificado, desverificado, con lo cual me está informando de que puedo marcar estas opciones. Autotipo, nivel de buscar, alt más B botón. Y voy a buscar. Autocasilla, buscar, alt más B botón. Enter, sistema HJ, buscador de jurisprudencia constitucional, sistema HJ, listado, sistema. Vale. Y aquí, si vuelvo a mirar la estructura de la página, como hemos hecho antes, que saldrá esta ventanita. Buscador, se han encontrado 2 resultados, 5, 2 de 2. Me dice, se han encontrado 2 resultados. Este 5 que dice no es nada referente a los resultados, es el nivel del encabezado en la jerarquía, ¿vale? Que ahí habría que ver si esa es correcta o no, pero en todo caso, este 5 no hace referencia a los resultados que se han encontrado. Ir al encabezado, enter, nivel de encabezado 5, se han encontrado 2 resultados. Lista común elementos, print enlace. Cuadro combinado, cuadro combinado, lista con 2 elementos, sentencia 1, enlace. Sentencia 1. Auto 1, auto 1. Orden, cuadro combinado. Aquí nos permite ordenarlo. Lista con 2 elementos. Sala primera, sentencia 51/2021, de 15 de marzo, BOEM 97 de 23 de abril de 2021. Aquí está leyendo todo el nombre de la sentencia, la sala, y entraremos en ella. Enter. Sistema HJ, resolución, sentencia 51/2021, sistema HJ. Bueno, nos está diciendo cuando entramos en una página, lo ideal, si está bien hecha, es que lo primero que lea es el título de esa página, el título que se muestra en el navegador. Ese título es importante que diga, porque es lo primero que recibe el usuario de lector de pantalla. Alguien que está viendo la página tiene más referencias visuales, bueno, todas. En cambio, una persona que no la está viendo, lo primero que escucha es el título de esa página, con lo cual es importante que esté bien determinado ese título. Sistema HJ, resolución, sentencia 51/2021. Nos dice que estamos en el sistema HJ y que estamos en la sentencia que queríamos. Título. Podemos tabular. Lista. Resolución. Volver a la lista con doc enlace. Print enlace. Buzón de sugerencia. Buzón de ficha técnica. Índices enlace. Descriptores en lista con 8. Podemos tabular por los enlaces, pero en realidad lo que nos interesa. Fundamento. Fallo bot. 3/2. Es ir a los títulos de esta sentencia para poder ir a la parte que queremos consultar. He vuelto a mostrar en esta ventanita los títulos para poder... Es la manera que tenemos las personas ciegas de poder ir a leer realmente la sección que nos interesa, sea de un documento, sea de una página, porque visualmente es muchísimo más fácil, ¿no? Estás haciendo un vistazo, ves que hay un título con letra más grande y vas allí. Las personas ciegas no podemos hacer esto, con lo cual, si la estructura está bien marcada en el código, como comentaba antes, podemos saltar, porque si no, imaginad que tendríamos que leerlo absolutamente todo, como si tuviéramos delante un bloc de notas o un Word sin ningún tipo de cambio de títulos, ni de fuente, ni nada, como si todo fuera un texto plano. Segundo. Por ejemplo, si quiero ir al fallo. Fallo 4, 8 de ir al encabezado botón. Enter. Nivel de encabezado 4 fallo. Voy aquí. En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por Donna.m.z. El Tribunal ha decidido estimar, bueno, toda la explicación, ¿no?, del fallo. Así que realmente el supuesto práctico que queríamos hacer llega hasta este punto, si bien podíamos hacer muchísimos tipos de búsquedas, ¿no? Porque, claro, hay todo tipo de situaciones que se pueden marcar en el formulario inicial, ¿no? Se puede decidir si se quiere buscar un auto, bueno, cualquiera de las tipologías. En este caso, al final, todos son parecidos, ¿no? Los procesos de búsqueda. Hemos decidido llegar hasta esta sentencia. Si bien es cierto que hay algunas barreras, ¿no?, que hay que corregir, el tribunal ya está en esta línea, ¿no? Está trabajando, realmente está siendo asesorado para que yo mejore y realmente yo personalmente como usuaria creo que es una web de las que no tiene muchísimas barreras, ¿no? A veces vemos pues todo tipo de webs en las que no se pueden hacer trámites, en las que no se pueden, bueno, pues consultar las informaciones que uno quiere, ¿no? En este caso sí que es cierto que hay que corregir algunas cosas, pero yo creo que es el camino correcto el que se está tomando.
Y bueno, si hay cualquier consulta o cualquier otro proceso que queráis que haga, también había preparado, por ejemplo, el de enviar sugerencias, pero en todo caso, al final, realmente la navegación es la misma, es decir, es siempre buscar la manera de entender la estructura de la página a través de los encabezados, buscar los enlaces, buscar los campos de formulario para poder interactuar. Es muy importante que todo funcione con el teclado porque las personas ciegas no utilizamos el ratón, pero no solo las personas ciegas, también hay otras personas, como se ha comentado, ¿no? Y todo tiene que funcionar con el teclado. Las imágenes, como se ha comentado, pues también, claro, el tribunal no es una página que tenga muchísimas imágenes, sí que hay alguna galería de fotos, pero no es una página que tenga imágenes complejas en cuanto a su descripción. No hay grandes gráficas continuamente o mapas, o sí que está el mapa de cómo llegar, pero también está la dirección como alternativa. Es decir, que no es una página de las que las imágenes complican su comprensión. Así que, bueno, esto era un poco lo que quería enseñar. Y si hay cualquier consulta o cualquier supuesto que se quiera probar, pues lo hacemos. Muchas gracias, Marichel, por tu participación y por tu colaboración en esta jornada. De verdad que ha sido muy útil tu intervención, muy ilustrativa para detectar las anomalías, deficiencias que tenemos y que evidentemente muchas gracias. Muy bien, gracias. Dejo de compartir pantalla. Un segundín. Silenciar, actualizar, tener video, alt más 1, configuración, abrir panel, más opción, chat botón, nueva, pausar, anotar botón, control, pausar compartición. Al principio ya está. Gracias. Para finalizar esta jornada, cedo la palabra al secretario general, Titular Baclus. Buenos días. Las intervenciones a las que hemos asistido esta mañana ponen de modo que en nuestro mundo globalizado e interconectado ha generado también una nueva preocupación por el acceso de todas las personas a este bien común que constituyen las nuevas tecnologías, eliminando las barreras muy diversas que existen este acceso desde aquellas zonas del territorio nacional, sobre todo en el ámbito rural, que carecen del acceso a Internet, como las barreras individuales que algunas personas tienen, sensoriales, físicas, intelectuales, algunos desde el nacimiento, otros en virtud de accidentes a lo largo de la vida, y todos, en definitiva, con el avance de la edad. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la anterior ley del año 2003 sobre igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el Real Decreto de 2018 que incorporó a nuestra normativa la Directiva Europea sobre accesibilidad a los sitios web y la muy reciente ley de marzo de este año 2022, constituyen un marco normativo adecuado, pero obviamente ello es insuficiente si las instituciones públicas no ponen en realidad las previsiones del legislador. Hay que partir con modestia del reconocimiento de nuestras carencias, de la necesidad de la ayuda de muchos para ir supliendo nuestras deficiencias, ayudas de las que yo podría citar el ejemplo de las sugerencias que en el año 2017 nos hizo CERMI sobre determinados aspectos de nuestra página web que inmediatamente asumimos, o la auditoría que hemos llevado a cabo, o la consultoría con Merichel y Merich. La propia presencia del presidente en este acto de inauguración creo que refleja la preocupación y el compromiso del tribunal, protector de todos los derechos constitucionales y, por lo tanto, también del derecho de acceso a las nuevas tecnologías por parte de toda la ciudadanía.
quiero expresar finalmente la gratitud a quienes de una manera cotidiana tratan de que estos propósitos sean realidad, tanto el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, como el responsable del servicio de informática, Jesús Cano, de todo el servicio, los integrantes del servicio de informática y de quienes esta mañana pues, han protagonizado las intervenciones, el propio Jesús Cano, Sandra Saboroso y Meritz. Y a todos los presentes, pues muchas gracias también por su presencia física o por internet. Queda clausurada la jornada.